Mi esposa acusó falsamente a mi hijo de robo, lo que provocó que fuera arrestado y se perdiera la oportunidad de entrar a su universidad soñada, y ahora que descubrí que todo fue una mentira, la hice pagar con la misma moneda. Mi esposa, mi hijo y yo, siempre nos llevamos muy bien. Me divorcié de su madre cuando él era muy joven, y ella me otorgó la custodia completa, y se fue a otro país diciendo que no podía manejar tener un hijo. Aunque fue difícil al principio, cuando me casé de nuevo con mi actual esposa, todo se volvió más fácil. Ella ya tenía una hija y era madre soltera, así que entendía las dificultades por las que estaba pasando. Mi hijo y su hija rápidamente se hicieron amigos, y en poco tiempo ya la consideraba como mi hija, y ella consideraba a mi hijo como suyo. Éramos una familia increíble. Nunca tuvimos discusiones. Nuestros hijos se comportaban bien. Honestamente, pensé que estaba viviendo en un matrimonio perfecto, hasta que salieron a la luz los eventos de hace 2 años. Mi esposa había estado actuando de manera extraña durante algunos meses. Pedía más dinero de lo habitual, desaparecía por largas horas y solo daba la excusa de que se estaba arreglando las uñas o comprando cosas, pero nunca traía nada de vuelta, etc. La cuestioné varias veces, pero nuevamente, siempre negaba haber hecho algo mal, y decía que debería dejar de ser paranoico. Mi esposa nunca me dio señales para sospechar que estaba haciendo algo mal, así que simplemente lo dejé pasar. Sin embargo, un mes después, mi hijo me llamó y dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente y que estaba camino a casa. Estaba nervioso, ya que mi hijo nunca me había hablado en un tono tan serio antes. Pero antes de que llegara a casa, recibí otra llamada, esta vez de mi esposa. Ella dijo que nuestro hijo había sido arrestado por ser sorprendido robando joyas de una tienda en el centro comercial, y ella había visto todo antes de que pudiera digerir esa información. Dijo que también faltaban joyas de nuestra casa, y ahora, al ver lo que había hecho, sabía que probablemente también había hecho eso. Honestamente, nunca me había sentido tan decepcionado en mi vida. Recién había sido aceptado en su universidad soñada después de 4 años de intentarlo, y ahora sería arrestado por algo que ni siquiera necesitaba hacer, ya que siempre lo había apoyado financieramente. Intentó llamarme varias veces, pero sinceramente estaba demasiado decepcionado al principio para hablar con él. Sin embargo, unas semanas después, cuando estaba más calmado, quería intentar visitarlo, pero mi esposa no me dejaba. Ella solo dijo que no creía que él mereciera verme después de lo que había hecho, y que debería simplemente ignorarlo y esperar que saliera como una mejor persona de la prisión. Desafortunadamente, a este ritmo, fui manipulado para olvidarme de mi hijo durante más de 2 años en prisión sin visitarlo ni una sola vez. Pero todo cambió hace 2 días cuando mi esposa estaba teniendo una pequeña reunión con sus mejores amigas en nuestra casa. Había salido para darles más privacidad, pero unas 2 horas después, cuando quería comer y me di cuenta de que me había olvidado la cartera, regresé a casa sin decirle y escuché lo peor que podía. No me vio llegar y siguieron hablando, y justo cuando estaba a punto de aparecer para decirle que había regresado, los escuché hablar sobre mi hijo. Me dio curiosidad, y decidí escuchar la conversación. Básicamente, mi esposa estaba diciendo que ya no me amaba, y había estado con otra persona durante años, y mi hijo se había enterado. Había logrado convencerlo de que no me lo dijera por un tiempo, pero cuando finalmente decidió decírmelo, ella puso joyas en su bolso y lo acusó de robarlas para que él no pudiera decir nada. De hecho, todo este tiempo ella había estado dando todo el dinero que le daba y las joyas faltantes a su amante. Dijo que se sentía mal por haber hecho que mi hijo fuera a la cárcel, pero era por un bien mayor. Desde el primer momento, ya había comenzado a grabar la conversación. Salí de casa y fui directamente a la comisaría de policía, y por suerte había ido en un día de visita. Llamaron a mi hijo pero no quería verme, pero aceptó hablar conmigo por teléfono. Le dije hola. No respondió, así que empecé a hablar sobre cómo había descubierto todo, cuánto lo lamentaba por dejarlo solo allí durante tanto tiempo y que me aseguraría de que fuera liberado. Dijo que era lo menos que podía hacer después de todo y colgó la llamada. Ahora he consultado secretamente con mis abogados durante la semana y hemos decidido que presentaré una demanda contra ella. Tendrá que pagarme por todas las joyas que robó, por todo el dinero que me quitó, y tendrá que enfrentar cargos criminales por hacer una falsa acusación contra mi hijo que llevó a su arresto. Realmente estoy entumecido con todo. Siento que mi hijo nunca me perdonará, y honestamente sé que no merezco perdón, pero haré todo lo posible para hacerla pagar por lo que hizo. Todavía no sabe sobre la demanda, pero la notificación probablemente llegará más tarde hoy, y saldré de casa antes de que eso suceda, y actualizaré aquí sobre lo que sucede después. Después de reunir las pruebas y presentar una demanda contra mi esposa, salí de casa y me fui a un hotel cercano. Después de unos días,
Ella recibió la notificación del tribunal y de inmediato me llamó. No respondí varias veces, pero eventualmente mi paciencia se agotó y decidí contestar. Estaba completamente furiosa, llamándome nombres desagradables y fuera de sí. Le dije que lo había descubierto todo y que iba a pagar por todo lo que había hecho contra mi hijo. Después de eso, ella comenzó a burlarse de mí, diciendo que no tenía pruebas y que su palabra valdría más que la mía. Entonces, le envié el audio que había grabado de ella conversando con su amigo, confesando todo lo que había hecho. Ella inmediatamente se quedó en silencio y colgó el teléfono. Finalmente, logré quitarle la sonrisa de la cara, pero no sabía lo que vendría después. Después de unos días, justo antes de la primera sesión del tribunal en su contra, la policía llamó a mi puerta y me arrestó. No entendía nada. ¿Por qué me estaban arrestando? Sabía que tenía algo que ver con mi esposa, pero solo lo entendí después de llamar a mi abogado. Él me explicó lo que ella había hecho. Ella había confesado sus crímenes anteriores, pero antes de eso, me había acusado de haberla agredido físicamente. Estaba llena de hematomas por todo su cuerpo, y la policía llegó a mi casa de inmediato. Dijo que descubrí su traición y sus falsas acusaciones contra mi hijo, y por eso la había agredido. Como resultado, fui sentenciado a 1 año y medio de prisión sin posibilidad de pagar fianza. Mi hijo fue liberado inmediatamente después de sus confesiones, y ella fue sentenciada a pagar una indemnización a él por las falsas acusaciones, además de 6 meses de prisión. Pero después de un tiempo, supe que había sido liberada 2 días después de su sentencia. Aparentemente su mejor amigo pagó su fianza y la indemnización a mi hijo. Mi hijo no ha intentado ponerse en contacto conmigo desde que fue liberado. No he recibido noticias de él desde entonces. Mi ex esposa se fue a otro país con su mejor amigo, y no siento que haya pagado por sus crímenes y mentiras. Actualmente estoy en libertad condicional. Espero que mi hijo se ponga en contacto conmigo algún día.